Buenas tardes a todos, a tanto el público que está aquí en Zoom, que nos hace el favor de estar aquí con nosotros, el público de las redes sociales, tanto Facebook, el público que está en YouTube, al que estamos pendientes, digamos, estamos pendientes de todos los tres medios en los que estamos, de sus preguntas y sus comentarios. Bienvenidos a esta que es la mesa número 3, Formas del Barroco Novohispano, que tiene como tema pues precisamente el concepto del barroco y algunos de los elementos más importantes como el sueño, la idea de qué es el barroco como un concepto de época o cómo es la educación en el barroco, ¿no? De nuestros cuatro ponentes, que son muy importantes, los menciono brevemente antes de que mencione a cada uno y les dé la palabra. Está con nosotros Gema Gordo, Elena Trapanese, Juan González y Laura Soto. Entonces, voy a darle la palabra en primer lugar a Gema Gordo y voy a decir unas palabras, una pequeña semblanza sobre ella. Gema Gordo Piñar es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado el máster en Pensamiento Español e Iberoamericano, el máster europeo en Estudios Latinoamericanos, Diversidad Cultural y Complejidad Social de la UAM en el 2010. Desde el 2008 es profesora del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español, impartiendo clases en grado y máster. En 2013 se doctoró por la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre Miguel de Unamuno y México. Sus investigaciones se centran en la historia de la filosofía española, especialmente en el pensamiento de Miguel Unamuno y en la reconstrucción de redes intelectuales entre España y América. Bueno, le doy la palabra, sin más, a la doctora Gema Gordo. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación y buenas tardes, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí en este entrelugar, en este espacio entre España y México. Muchas gracias también a los miembros del proyecto y a los organizadores del coloquio por haberme dejado un espacio para compartir aquí pues, mis intereses y mis preocupaciones y también un recuerdo muy especial y cariñoso y un agradecimiento también a Carmen Rovira, que ya se ha citado anteriormente, porque muchos de los autores de los que voy a hablar esta tarde han sido objeto de sus investigaciones y también de sus escritos. Así que cada vez que los cito me acuerdo de ella y creo que es necesaria y justa este recuerdo. Y pues nada, les voy a hacer una pequeña advertencia preliminar porque el título de mi ponencia es Sor Juana Inés en el exilio español, la obra de Agustín Villares Carlo, pero en ella no solo nos vamos a centrar en los trabajos que hizo este exiliado español sobre Sor Juana, sino en muchas otras cuestiones que le permitieron llegar hasta ella y que también nos han permitido a nosotros llegar a los estudios o a los estudios sobre historia de las ideas de los que trabajamos este pensamiento en España y en México y las relaciones entre ambos. He hecho una pequeña presentación para ver algunos el esquema de la ponencia y luego también algunas de las caras de las portadas de los libros de Agustín Villares, pues para que los tengan un poquito presentes y no sea todo el rato verme a mí y se aburra. A ver si lo pueden ver. Vale, pues nada, voy a leer la ponencia para entrar en tiempo. El tema que elegí investigar en el marco de este proyecto fue el de la recepción de Sor Juana en España, buscando la nómina de los españoles que se habían ocupado en ella. Encontré el nombre de Agustín Villares Carlo, el cual me fascinó tanto que he querido explicarles hoy a ustedes los motivos de esta fascinación, estando entre ellos su dedicación a Sor Juana. Espero que les resulten tan interesantes como a mí. Debido a la múltiple relevancia de su figura, daremos algunos datos de su biografía intelectual para finalmente centrarnos en sus aportaciones en torno a Sor Juana Inés. Agustín Villares nace en 1893 en Las Palmas de Gran Canarias, donde su abuelo y su padre trabajaron como notarios, además de dedicarse a la historia y la literatura. El amor por los documentos antiguos y la pasión por iluminar la historia con ellos tuvieron allí sus orígenes, como él mismo comenta en una entrevista que le hace Rafael Eliodoro Valle. Mi abuelo, dice don Agustín, fue historiador de las Islas Canarias. Mi padre era notario y, por cierto, que bajo su cuidado estuvo el archivo de protocolos del siglo XVI. Fue allá en donde empecé a enfrentarme con los papeles. Tomaba apuntes, puntualizaba hallazgos y semejanzas en ciertas abreviaturas y un buen día, pues desde muy joven tuve afición a leer las letras difíciles, vine a descubrir que había una ciencia, la paleografía. Tras recibir la educación primaria y secundaria en Canarias, en 1909 sale para Madrid a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Central, donde se licencia y se doctora.
Si ya en el hogar natal el joven Agustín había entrado en contacto con el ambiente cultural español y sus protagonistas, será en Madrid donde entable amistad y relaciones de discipulazgo con las principales figuras del ámbito madrileño. De los más destacados serán Marcelino Menéndez y Pelayo, amigo de su abuelo, y Benito Pérez Galdós, a quien le unió su origen canario y el interés por lo que allí ocurría, pero quienes dejarán honda huella en el devenir de su formación madrileña por haber sido maestros directos son Cayo Ortega Mayor, Enrique Somi Castellín, Ramón Menéndez Pidal y Américo Castro. Entre estos maestros representaban una nueva forma de entender la educación, pero sobre todo de ejercer las diferentes disciplinas a las que se dedicaron. Tenían una concepción científica de la filología y de la historia de la que Millares, junto a otros españoles y americanos que residían en Madrid, como por ejemplo el mexicano Silvio Zavala, se contagió y continuó toda su vida, tanto en España como en América. Además de la Universidad Central, el Centro de Estudios Históricos y la Biblioteca del Ateneo de Madrid fueron lugares donde siguió formándose y trabajando. Es en esta etapa madrileña donde comienza su dedicación de manera profesional a los archivos, al haber sido nombrado en 1923 conservador del Archivo Municipal de Madrid, cargo que desempeñó hasta 1926 cuando obtiene la cátedra de Paleografía en la Universidad Central, que desempeñará hasta 1936, año en que su vida empezará a cambiar, terminando por salir para México en calidad de exiliado en 1938. Pero con su etapa de exiliado no comienza su conocimiento de América y lo americano. Millares había podido conocer directamente la realidad americana, concretamente la Argentina, donde imparte conferencias en 1923, siendo nombrado director del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires un año más tarde. Pero su mayor conocimiento de América lo adquirirá en México, donde llega en calidad de vicecónsul, cargo desde el que tuvo que tratar con la cuestión de los niños de Morelia, la creación de la Casa de España y los primeros refugiados que llegaron al país. Allí forma parte del Colegio de México, fue profesor del Instituto Luis Vives, del México City College y de la UNAM, donde dirige el Seminario de Lenguas Clásicas, es catalogador de la Biblioteca Nacional, traduce y edita textos clásicos y un largo etcétera. Desde sus diversos cargos diplomáticos, institucionales y docentes, sus investigaciones y sus colaboraciones en publicaciones periódicas, Millares conecta dos tradiciones de pensamiento, la española y la americana, especialmente la mexicana. En este sentido, es un emisario singular, ya que lleva a México el conocimiento de disciplinas poco desarrolladas, la paleografía, la archivística, la bibliografía, pero muy necesarias para el desarrollo y avance de la cultura y la investigación histórica. Pero no se trataba solo del desempeño de esas disciplinas, sino del modo de hacerlo, basando todos sus trabajos en la labor de archivo y en los documentos como forma de alcanzar la verdad histórica. Por todo ello, Rafael Eliodoro Valle lo presenta como uno de los españoles que más bien han hecho en las casas de estudio en que su magisterio ha florecido, en conversaciones, proyectos, preguntas y respuestas y en numerosos libros y estudios. Fin de la cita. En este sentido, Millares pertenece al amplio campo de las humanidades y del humanismo, siendo, como señala Manuel Ramírez Muñoz, una gigantesca antorcha humanística que alumbra indiscutiblemente los más variados temas filológicos, paleográficos, bibliográficos, archivológicos, históricos y un largo etcétera. Su dominio de las lenguas clásicas y el interés por los autores y documentos antiguos marcaron su trayectoria académica e investigadora tras su formación en Madrid. El hecho de ganar la oposición de archivero en el ayuntamiento le llevó a estudiar el archivo en sí y su ciencia, la archivística, a la que de esta manera dio un buen empujón en España y luego en América. Gracias a Millares conocemos el contenido de muchos archivos españoles y americanos. Su pasión por los archivos le llevó no solo a organizar, catalogar los fondos de los mismos, sino también a estudiar esos fondos y divulgarlos, sacando ediciones de obras, haciendo estudios introductorios, bibliografías, etc. Con el desarrollo en México de las disciplinas que más le apasionaron, Millares va a contribuir a la recuperación y divulgación de la tradición humanista en México. Sus trabajos en este sentido son numerosos, pero no solo eso, sino que puso las bases para que sus discípulos, lectores y demás investigadores pudieran y podamos ampliar esa tradición humanista, recuperando o creando obras nuevas. Para ello, el estudio de la escritura antigua era fundamental, ya que ésta permitía, además de acceder al saber de un pueblo, señalar influencias culturales entre ellos. En este sentido, respecto a la escritura americana, afirma que no hay diferencias gráficas en América. La grafía es lo mismo, es la misma, es la que los escribanos que vinieron con los conquistadores eran los mismos aquí y allá.
Como fruto de mis experiencias, dice Millares, he podido formar con la colaboración de mi amigo el doctor Mantecón el álbum de paleografía hispanoamericana colonial. Ha sido la culminación de un verdadero trabajo de chinos. Para que resulte útil, llevará láminas en las que podrá apreciar muchas muestras de paleografía en varios de los países americanos. Mi deseo ha sido el de servir a quien no sabía paleografía. Fin de la cita. Unido al estudio de la paleografía, Millares desarrolló los estudios bibliográficos, los cuales inició con la lectura del ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos de Bartolomé José Gallardo. Gracias a este y otros trabajos, Millares afirma que comprendió las perspectivas que podía tener esa disciplina como auxiliar de los estudios literarios e históricos. Aunque sus trabajos bibliográficos comienzan en España, será en México donde realice los más importantes. Su interés por la bibliografía mexicana le lleva a proponer al secretario de Relaciones Exteriores, Jaime Torres Bodet, el plan de una nueva serie de bibliografías mexicanas que ya había iniciado Genaro Estrada y que era heredera y continuadora de una larga tradición bibliográfica, que se remontaba a finales del siglo XVI, cuando el virrey Moya de Contreras ordenó la confección de listas de todos los libros existentes en Nueva España. En el siglo XVII, Antonio de León Pinelo publicó su Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica, considerada como la primera gran bibliografía americanista. En el siglo XVII destaca la Biblioteca Mexicana de Juan José de Guiara y Eguren, así como la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional de José Mariano Beristain y Souza. Son de mencionarse las bibliografías de los jesuitas Clavijero y Márquez. A finales del siglo XIX y principios del XX aparecen los catálogos de la Biblioteca Nacional de México y poco antes Joaquín García y Cat Balceta había publicado su bibliografía mexicana del siglo XVI y su nueva colección de documentos para la historia de México. Son de gran importancia también las compilaciones de Genaro García, documentos históricos mexicanos y documentos inéditos o muy raros para la historia de México. Genaro Estrada se formó como historiador y bibliógrafo en la biblioteca de Genaro García y así se establece la continuidad de la ingente labor investigadora, representada por García y Cat Balceta y Genaro García, con la aparición de la serie que se titula Archivo Histórico y Diplomático Mexicano. Esta cadena legitima y da razón de ser al deseo de Millares de continuar esa labor bibliográfica de siglos. Como miembro de esa tradición, Millares participó en la elaboración de la bibliografía del humanismo en México, junto a figuras como el exiliado español José Ignacio Mantecón y los mexicanos Manuel Alcalá Anaya y Gabriel Méndez Plancarte, encargándose él de llevar a cabo la del siglo XVI y los otros la del siglo XVII, XVIII y XIX. En relación con este trabajo, Valle le pregunta en su entrevista por los humanistas más sobresalientes que ha encontrado, respondiendo a Millares que en primer término estarían Francisco Cervantes de Salazar y Fray Alonso de la Veracruz, para mencionar luego a otros menos conocidos como Rafael de Cervantes, Fray Esteban de Salazar o Fray Andrés de Tordehumos, alumno de Fray Alonso. Para conocer la importancia de la bibliografía para Millares, debemos acercarnos a su obra Técnica de la investigación bibliográfica, en la que Millares no solo explica en qué consiste la metodología de la investigación bibliográfica, sino que para introducirse en el tema expone las diferentes acepciones de la palabra biblioteca, señalando que no son solo instrumentos del trabajo intelectual, sino entidades depositarias del patrimonio cultural de la humanidad. El detallado conocimiento de las bibliotecas mexicanas por parte de Millares le llevó a conocer el patrimonio cultural de este país como a pocos españoles y mexicanos. Desde este conocimiento de primera mano, lleva a cabo sus consideraciones en torno a la producción bibliográfica de este país y sus protagonistas. Pero aunque nos refiramos a una cultura mexicana, nacional, en el caso de Millares, él entendía el mundo del libro, de las bibliotecas, del patrimonio cultural en un sentido más amplio. Defensor de una solidaridad intelectual y moral de base mundial, tal y como había promovido la UNESCO tras las guerras mundiales y la destrucción de muchas de las bibliotecas europeas. De ahí que Millares ponga en contacto y en conocimiento los acervos de las bibliotecas europeas y las americanas y valore y participe en la divulgación de las publicaciones que se llevan a cabo en todo el mundo desde diferentes organismos. En este sentido, Millares destaca la labor que en 1907 inició el Instituto Internacional de Bruselas, el cual se propuso dar a conocer la bibliografía internacional, para lo que elaboró un registro de cédulas de lo impreso en todos los países desde el siglo XV.
En esta misma línea, Millares destaca varios centros y revistas de América Latina. Entre estas últimas cita la Nueva Revista de Filología Hispánica y junto a ella debemos destacar también la Revista de Historia de América, en la que Millares fue responsable de la sección de bibliografía, a través de la cual se quería dar a conocer en el continente la producción bibliográfica que se estaba generando, tanto de libros como de revistas. Para Millares, las bibliografías son fundamentales a la hora de llevar a cabo cualquier estudio. Su conocimiento es útil como punto de partida para un trabajo serio y científicamente elaborado. Él es consciente de que estas labores y estudios bibliográficos se han vuelto más necesarios a medida que ha ido aumentando la producción de obras, crecimiento que coloca al investigador actual en una situación sumamente difícil y muy distinta de la del que trabajaba en épocas pasadas. En el caso de Sor Juana, esto ha sido así. Desde que se publicó el primer volumen con los escritos de la monja, han ido apareciendo nuevos textos desconocidos de la misma y nuevas ediciones. A esto hay que añadir estudios, antologías sobre ella. A Millares le tocó vivir la época en que Sor Juana se había vuelto a poner de moda tras un largo sigilo. Como señala Rosa Perelmutter, a partir de 1910, la notoriedad de Sor Juana fue en ascenso e iría cobrando un carácter universal. Su nombre aparece con frecuencia en antologías, enciclopedias, bibliografías, catálogos de bibliotecas, estudios literarios tanto como fuera de México. Fin de la cita. Este hecho volvía imprescindible una bibliografía de Sor Juana, completa, rigurosa y actualizada, y es en este marco donde debemos ubicar los trabajos de Millares sobre ella. Pero veamos antes los motivos del interés del canario por Sor Juana o los pasos de su camino hacia ella. Como señala Ramírez Muñoz, podemos apuntar como detonador principal del interés de Millares por Sor Juana el impacto emocional que esta mujer provocaba en quienes conocían su vida, su inteligencia y su obra. Su afán por el saber, su pasión por los libros, el haberse formado en sus respectivas bibliotecas familiares y haber construido una propia de gran riqueza, su sensibilidad y dedicación poética, su incansable y beneficioso trabajo intelectual fueron rasgos que ambas figuras compartieron. A esto habría que añadir, como señala Ramírez Muñoz, el hecho de haber nacido en Canarias, lo cual le llevaba a identificarse e interesarse por la historia de América, ya que ambas habían transcurrido de manera similar, y el hecho, como le sucedió a otros muchos exiliados, de interesarse por la época colonial, vinculándolo a la española y demostrando así una forma de agradecimiento en forma de aportación cultural a la cultura que los recibió. Puede que el primer conocimiento de la figura y la obra de Sor Juana fuese en sus años de estudiante en Madrid, a través de la obra de Amado Nervo, Juana de Asbaje, publicada allí en 1910, o de la antología de poetas hispanoamericanos de Marcelino Menéndez Pelayo, publicada en 1893, que se reeditó bajo el título Historia de la poesía hispanoamericana en 1911, en la cual Sor Juana ocupaba un lugar y espacio importantes en relación a la poesía del siglo XVII americano. En esos años, Millares coincidía con Pelayo en el Ateneo de Madrid y con el paso de los años le dedicará varias conferencias y publicaciones. Millares destacó la visión que el santanderino da de la poesía sorjuanesca en su famosa antología y en 1958, en una conferencia pronunciada en el Museo Canario, resaltó especialmente el tratamiento concedido a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Menéndez Pelayo va a ser uno de los primeros que la rescaten del olvido en el que había estado debido a que el realismo y el naturalismo no quisieron cuentas con el barroco. Esta iniciativa, respecto a su recuperación, unida a los acertados juicios que el santanderino emite de ella, le convierten en aquellas décadas en una referencia ineludible en la interpretación de la poesía y la figura de la mexicana. Muchos consideran la del polígrafo español la mejor lectura y valoración que se ha hecho de Sor Juana hasta esa fecha y continúan la línea de sus interpretaciones. Pero no se trata solo del interés puntual de la figura de Sor Juana, sino de la recuperación de una tradición y una historia compartidas. Como señala Perelmutter, la reedición de la antología de Pelayo, promovida por la Academia, así como el rescate de la literatura colonial llevado a cabo por los humanistas mexicanos en 1910, demuestran el interés que existía de ambos lados del Atlántico por una tradición compartida. Fin de la cita. Parte de ese interés se evidencia en la colaboración en diferentes instituciones y empresas culturales que muchos intelectuales españoles y mexicanos mantuvieron en España, principalmente en Madrid. Y fue ahí donde Millares conoció a una de las figuras con las que compartirá su interés por Sor Juana. Estamos hablando de Alfonso Reyes. Su relación amical e intelectual se hace evidente en un epistolario cruzado en el que encontramos varias referencias a Sor Juana.
Desde su arribo a México, Millares se había topado con referencias a la monja en los archivos en los que había trabajado, acumulando materiales escritos y gráficos sobre ella, pero el hecho definitivo para sumergirse en su obra fue el envío al Colegio de México de unos documentos sobre la monja que Agustín fue encargado de revisar. Por otro lado, el 26 de febrero de 1951, Millares le comenta a Reyes que está trabajando con su discípula, Sonia Enríquez Peña, en una segunda edición corregida y actualizada de la bibliografía de Sor Juana Inés, realizada por su padre, Pedro Enríquez Ureña. Millares les pone a Reyes que desean que la bibliografía la publique el Colegio de México a modo de contribución al tercer centenario del nacimiento de la monja. A pesar de la estrecha vinculación entre Millares y Reyes y también con el Colmex, la bibliografía de Sor Juana no salió publicada, pero su dedicación a ella no terminará ahí, sino que varios meses después, Millares presentará un trabajo sobre Sor Juana a un concurso organizado por el Ateneo Americano de Washington, que había creado Rafael Eliodoro Valle con la finalidad de unir a todos los intelectuales iberoamericanos con el objetivo de recuperar, dar a conocer, continuar y fomentar las aportaciones de estos pueblos para que se conozcan y reconozcan entre ellos, pero también fuera del orbe iberoamericano. En el marco de las actividades llevadas a cabo por este Ateneo, hay que destacar un ciclo de homenajes a poetas, dentro de los cuales estaba Sor Juana. Este homenaje conllevó la convocatoria de un concurso en colaboración con la Comisión Internacional y con la Comisión Interamericana de Mujeres. El 3 de julio de 1951, el Ateneo lanzó una convocatoria dirigida a todos los poetas, pensadores e investigadores de historia y bibliografía hispanoamericanas para que participaran con sus trabajos en el homenaje. Se instituyeron 2 premios, uno consistente en $1000 para el mejor poema en verso dedicado a la 10ª musa y otro de $500 para el mejor ensayo. El primer premio señalado se entregó al costarricense Alfredo Cardona y el segundo a Agustín Millares. Según Ramírez Muñoz, el trabajo desarrollado por Millares contenía 2 partes. Una primera parte titulada Ensayo de una bibliografía de Sor Juana Inés de la Cruz, la cual estaba constituida por una descripción razonada y crítica de las obras de la mexicana, y una segunda denominada Materiales para una bibliografía acerca de Sor Juana Inés, que contenía los trabajos que se habrían escrito sobre ella. A pesar de su relevancia, el trabajo de Millares no fue publicado debido a que el premio no incluía su publicación. Pero Millares no desistió y en una carta al catedrático de bibliografía de la Universidad Complutense, José Simón, le comenta que, encariñado con el tema, ha seguido trabajando en él con el paso de los años, aumentándolo a nivel de datos y material gráfico, y en base a ello le pregunta si le interesaría y en qué condiciones la publicación en el Instituto Nebrija. A pesar del interés de Simón por la publicación, parece que ella no llegó a concretarse. Millares se lo describe a Simón Díaz como un posible volumen de unas 400 a 500 páginas con profusión de grabados curiosos que nunca hasta ahora se habían publicado. Puede que la extensión de la obra, la dificultad para encontrar editor, la necesidad de estar continuamente añadiendo nuevos registros y datos, la imposibilidad de acceder a algunos archivos e informaciones influyeran en su no publicación final. La enormidad y meticulosidad del trabajo bibliográfico en torno a Sor Juana realizado por Millares, aplicando las últimas técnicas bibliográficas, llevan a Ramírez Muñoz a considerarla una obra de arte única e irrepetible. Como ya me queda muy poquito tiempo, simplemente quería enunciar o abordar que el trabajo que lleva a cabo Millares estaría dentro de lo que algunos investigadores empiezan ahora a trabajar como las migraciones culturales y que, por ejemplo, Sara Poterrera habla de Sor Juana como una viajera intelectual, un péndulo cultural, y estaríamos hablando no de solo migraciones personales, es decir, de hombres de carne y hueso, sino también de textos, de discursos, y en este sentido la aportación bibliográfica de Millares sobre Sor Juana estaría dentro de esta interpretación. Y ya nada, pues para terminar, simplemente recordarles unas palabras del biógrafo de Millares que nos dice que no fue Millares el historiador de las grandes concepciones abarcadoras y globales, pero sí estuvo con suma maestría situado en la planta y cimientos del edificio historiográfico español hispanoamericano. Ya señaló Alfonso Reyes que es difícil acercarse a Sor Juana y no enamorarse de ella. Igualmente difícil me ha resultado a mí acercarme a la vida y obra de Millares y no sentir una profunda admiración y respeto por él. Espero que se hayan encariñado de su obra y su persona, igual que él lo hizo de Sor Juana, de México y de su tradición de pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Gema, por esta ponencia tan excelente que nos has mostrado, pues, cómo era la vida cultural
¿no? De principios del siglo XX, por lo que entendí, ¿no? Con este autor Millares, con digamos, todo este aparato, este bibliográfico que él construyó para conocer a Sor Juana, y que desde luego se centra, digamos, se inserta en nuestro coloquio precisamente porque esa es la conformación, bueno, en nuestro coloquio de la Nueva España, pero también desde luego de España, ¿no? Y de, bueno, de Hispanoamérica, como tú lo comentas. Entonces, muchas gracias, Gemma. Bueno, vamos a darle Gracias a la ti, Luis. palabra a un nuevo ponente, digamos que ahora le doy la palabra a la doctora Elena Trapanese. Voy a leer unas pequeñas palabras de ella, o sea, algo muy breve para que la conozcamos. Miren, ella se licenció, la doctora Elena Trapanese se licenció en Filosofía Studi Teorico Criti en la Università degli Studi de Roma, La Sapienza, con una tesis en Filosofía del Lenguaje. Es máster en Pensamiento Español e Iberoamericano y doctora cum laude, mención internacional por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre el exilio romano de María Zambrano. Es premio extraordinario de doctorado. En la actualidad trabaja como profesora ayudante doctora en el Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, donde imparte docencia en el grado de Antropología Social y Cultural, en el grado de Filosofía y en el programa de máster en Literatura Hispánica, Arte, Historia y Sociedad. Tiene una gran obra publicada, ¿no? Muchas estancias, muchos artículos sobre la obra de María Zambrano, es una especialista muy conocida por todos. Y bueno, nada más quisiera comentar, ¿no? Que desde enero de 2020 dirige como investigadora principal el proyecto Narrativas en Transición, Filosofía, Literatura y Ciencias Sociales hacia la construcción de un Estado democrático. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a la doctora. Muchas gracias a Luis por la presentación y gracias a los organizadores por haberme permitido estar aquí. Es siempre pues, un placer, ¿no? La reflexión que os voy a presentar pues es una reflexión sobre el soñar entre España y la Nueva España. Y bueno, hay que decir que la reflexión sobre el soñar atraviesa gran parte de la tradición occidental, ¿no? Tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista literario. Y que, bueno, pese a que ya en el siglo XV místicos y ascetas hablaran del sueño, del soñar, es en el barroco cuando lo onírico adquiere un sentido amplio, complejo y se convierte en uno de los tópicos de la época. Uno de los fenómenos más característicos del barroco es el desengaño con respecto a la realidad, al que se han referido, ¿no? Algunos ya de los ponentes de ese coloquio. Pensemos, por ejemplo, en los sueños de Francisco de Quevedo. Las alusiones a la vida como sueño, como algo fugaz e inconsistente, son una constante barroca. La duda entre lo ilusorio y lo real preocupa a todos los pensadores de la época. Y esta duda va acompañada con la búsqueda de un método para orientarse en el mundo barroco, un mundo que es, se ha dicho, laberíntico, a menudo al revés. Descartes busca un método y en la esfera de la ciencia lo hace también Galileo Galilei. Bueno, también varios dramaturgos españoles, ya en la primera, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, se preocupan por la problemática del sueño y hacen del soñar un motivo o hasta un tema de sus obras. Baste con mencionar, por ejemplo, entre los grandes nombres, los de Lope de Vega o de Tirso de Molina. Pero sin embargo es en el teatro de Calderón de la Barca donde esta problemática creo que haya su expresión más honda desde el punto de vista existencial y filosófico. Su gran obra, La vida y sueño, es desde este punto de vista una referencia obligada para cualquier estudio sobre el tema. Bueno, si miramos al mundo novohispano, es fácil detectar que el sueño y el soñar tuvieron un papel no menos importante en que en las sociedades europeas, ¿no? El siglo XVII vio aparecer en la Nueva España pues, una de las obras más significativas al respecto, que es el poema Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Una larga silva en verso que, como sabemos, es una alegoría del viaje epistemológico del alma humana.
Apoyándome en estos dos textos de Calderón y de Sor Juana, lo que me propongo hacer es ahondar en la significación multifacética de los sueños que los dos autores nos presentan. Y para hacerlo me referiré a la vida del sueño, a Primero Sueño, pero también a dos obras menos conocidas de Calderón y de Sor Juana. Me estoy refiriendo a dos autos sacramentales, Sueños hay que verdad son, de Calderón de la Barca, y El cetro de Joseph, de Sor Juana Inés de la Cruz, ambos inspirados en los pasajes bíblicos de la historia de José. El punto de partida son pues, los pasajes del Génesis, ¿no? En los que se relata la historia de José, que cautivo en las cárceles de Egipto consigue interpretar los sueños de otros dos presos, el copero y el panadero, preanunciando la liberación del primero y la muerte del segundo. Esta capacidad le lleva a ser llamado por el mismo faraón. José consigue descifrar los sueños, el mensaje divino que se escondía en los sueños que había tenido el faraón y preanunciar entonces 7 años de abundancia y 7 de carestía. Bueno, lo que quiero subrayar, es importante subrayar que creo que no es tan importante estudiar el contenido de los sueños, sino siguiendo un poco a María Zambrano, lo que me interesa es estudiar la forma de los sueños, es decir, cómo se manifiestan en la obra de Calderón y de Sor Juana Inés de la Cruz. Hacer, como diría María Zambrano, casi una fenomenología de la forma sueño. Bueno, ante todo hay que señalar que tanto en Calderón como en la obra de Sor Juana, los sueños tienen una doble función. Los sueños son el marco, pero también el tema del relato. ¿Qué quiero decir? Que el sueño es un marco literario que en muchas ocasiones organiza el relato, organiza las partes del relato, colabora al funcionamiento literario. El relato del sueño simbólico suele seguir, por ejemplo, en las obras de Calderón, una estructura narrativa compleja pero muy fija que organiza el contenido del relato. Pero, pues más allá de esa función como marco, yo creo que el sueño como tema dramático es pues el significado del sueño más interesante, ¿no? para el análisis que quiero proponer. Es importante hacer una primera distinción, podríamos decir una macro distinción que tiene que ver con dos acepciones que el sueño tiene como tema dramático. Un primer significado de sueño que encontramos es el sueño como somnus, es el sueño como experiencia del dormir. Los especialistas en la obra de Calderón hablan del sueño dormición, ¿no? El caerse dormidos. Y un segundo significado, macro significado del sueño tiene que ver con el sueño como somnium, es decir, el sueño como ensueño. El sueño no solo como el simple dormir, sino el sueño vinculado a una experiencia simbólica, ¿no? Una visión simbólica. Tanto en Calderón como en Sor Juana, la noción del sueño-dormición se inscribe en el marco de la concepción escolástica sobre el sueño. ¿A qué me refiero? Cuando el hombre duerme, son sus 5 sentidos los que se duermen, mientras el alma queda despierta. Pero queda despierta de una forma particular porque en muchos casos sus 3 potencias quedan como suspendidas, es decir, en el sueño no operan como podrían operar en el mundo de la vigilia. Entonces son los cuerpos los que se caen dormidos, los cuerpos de los personajes de Calderón, el cuerpo de Sor Juana duerme en Primero Sueño mientras el alma emprende su viaje epistemológico. ¿Por qué subrayo esto? Porque en este punto podríamos encontrar un primer significado de la desorientación del entendimiento del alma que encontramos en Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. El alma parece haber perdido sus puntos de referencia, no consigue guiar el barco y de hecho el entendimiento se representa como un barco cuyo timón está roto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el alma, tanto en Calderón como en Sor Juana, nunca duerme,
pero lo que posibilita el sueño es comprobar que sus potencias y sus sentidos pueden operar de otra manera. Y en algunos casos el sueño parece actuar casi como si fuera un veneno, que es otro símbolo asociado al mundo onírico, que altera el funcionamiento de las potencias del alma. Hay un dato también muy importante que merece la pena subrayar. Pueden caer dormidos en esta primera significación del sueño como dormición, tanto mortales como inmortales. Nadie puede resistir al poder de Morfeo. Otro elemento muy importante para entender las manifestaciones del soñar en el barroco, en Calderón, en Sor Juana, es que el dormir, el soñar, es tomado a menudo como metáfora de la muerte. Es una muerte aparente, el sueño. Así aparece, por ejemplo, en Primeros Sueños de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Escribía Sor Juana: así pues, del profundo sueño dulce los miembros ocupados, quedaron los sentidos del que ejercicio tiene ordinario trabajo, en fin, pero trabajo amado, si hay amable trabajo, si privados no, al menos suspendidos. Y cediendo a retrato del contrario de la vida, que lentamente armado, cobarde embiste, vence perezoso con armas soñolientas, desde el callado humilde al cetro altivo, sin que haya distintivo que al sayal de la púrpura disierna. Los sentidos se quedan suspendidos y el cuerpo empieza a ceder, dice Sor Juana, a retrato del contrario de la vida, esa muerte aparente que es el sueño. También para entender las manifestaciones del sueño resulta muy interesante estudiar las investigaciones sobre la representación en el teatro del siglo de oro del durmiente, ¿no? Cómo se representa la condición del durmiente en el escenario en el siglo barroco. Bueno, casi nunca el actor durmiente tenía los ojos cerrados y ese es un aspecto muy interesante. La mirada del actor era una mirada ausente pero fija, normalmente dirigida hacia el público pero ausente, como si estuviera dirigida, podríamos decir, hacia el interior del cuerpo. Casi siempre el actor durmiente adquiría una postura reclinada, aunque no tumbada del todo. La mayoría de los casos estaba sentado y apoyaba la cabeza sobre una de sus manos, ¿no? Y otra característica es que ese sueño, dormición, el caerse dormidos, casi siempre estaba anunciado por el elemento musical, por una música suave, ¿no? Bueno, otro aspecto interesante, ¿no? Entonces, en esta manifestación del sueño es la pregunta sobre las causas del caerse dormidos, ¿no? ¿Qué es lo que puede producir el sueño en el barroco? Según los autores del barroco, el sueño puede llegar por causas naturales o no naturales. Las causas naturales son, por ejemplo, la pereza, que es vista de forma muy negativa. En ese caso, el sueño producido por la pereza se considera casi como un tiempo robado a la vigilia, pero el sueño puede llegar naturalmente a causa de cansancio físico, ¿no? Por cansancio, por ejemplo, llega el sueño en el poema de Sor Juana, ¿no? Ella describe al principio que el cuerpo cansado, no solo por los trabajos, sino también por el deleite, se abandona al sueño, ¿no? Escribe Sor Juana: el alma, pues, suspensa del exterior gobierno en que ocupaba en material empleo, o bien o mal da al día por gastado, solamente dispensa remota, si del todo separada no, a los de muerte temporal opresos, lánguidos miembros, sosegados huesos, los gajes del calor vegetativo, el cuerpo siendo en sosegada calma un cadáver con calma, muerto a la vida y a la muerte vivo, ¿no? Dice, es en esa muerte aparente los órganos siguen funcionando, ¿no? Ella en esa parte describe, ¿no? el pulsar del corazón, por ejemplo. Bueno, estas son las causas naturales. Entre las causas no naturales, pues también encontramos un abanico multifacético.
Puede producir el sueño, pues el alcohol, el vino. Puede producir el sueño un veneno, puede inducir el sueño otro personaje y puede inducir el sueño también la música. ¿Dónde encontramos estos ejemplos? Bueno, es un veneno lo que utilizan para dormir a Segismundo, por ejemplo, de ida y vuelta entre su cárcel y el Palacio Real. O en el auto sacramental de Sor Juana, el cetro de Joseph, es la providencia divina la que induce los sueños de Joseph y la que posibilita su interpretación en la vigilia. Bueno, el caso del auto sacramental de Calderón, sueños hay que verdad son, el sueño llega a ser un personaje, es Morfeo. Es un personaje que induce al sueño, el copero, el panadero, a través de su canto, ¿no? A través de la música y del canto. Y el sueño canta, ¿no? Dice, dormid, dormid, mortales, que el grande y el pequeño iguales son lo que les dura el sueño. Mortales, que en la cárcel del mundo vivís presos, no tan solo los hierros arrastrando, mas también arrastrados de los hierros. Dormid, dormid, al son de mi músico acento, que mudas consonancias de la vida son también las quietudes del silencio. Bueno, es en esta suspensión inducida por causas naturales o no naturales que el sueño, dormición, puede convertirse en sueño, es decir, puede dar vida a una visión, a una premonición. Lo característico de las obras de Calderón y de Sor Juana es que el sueño puede ser relatado de diferentes maneras. El sueño-visión puede ser relatado por quien lo ha tenido. Después de haber tenido el sueño-visión, el protagonista lo relata. Y lo que caracteriza ese relato es que en este caso lo que vemos es un intento inmediato de racionalizar lo soñado para poder narrarlo. De hecho, esa es la gran dificultad, ¿no? Cuando nos despertamos para narrar nuestros sueños, ¿no? El hecho de que tenemos que racionalizarlos, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa es una primera manifestación del sueño narrado, del relato del sueño. Los sueños pueden ser narrados también por otros personajes que han escuchado el sueño de otra persona, pero el aspecto más interesante es que tanto en Calderón como en Sor Juana el sueño es representado, o sea, lo que se representa es la visión en sí misma, no el relato racionalizado de lo que se ha vivido, sino la visión en sí misma. Es un relato del sueño por imágenes, ¿no? Lo que se relata es la visión. Y es en este caso cuando el sueño adquiere características simbólicas y alegóricas que necesitan ser interpretadas, ¿no? El otro elemento que merece la pena subrayar es que en la representación del sueño en sueño se da también una suspensión temporal. El sueño-visión siempre se da fuera del tiempo. Eso era algo que subrayaba también María Zambrano. El soñar se caracteriza por su atemporalidad. En el momento en que interviene el tiempo, en el momento en que intervienen el tiempo y la palabra, en esos momentos es cuando ya nos estamos dirigiendo hacia la vigilia, ¿no? La suspensión temporal que se da en el sueño es muy parecida a la que se da en el teatro, ¿no? Que es una suspensión del tiempo cotidiano, ¿no? En ese sentido es una estrategia típicamente barroca, ¿no? El sueño es casi una estrategia teatral, ¿no? Que permite dar voz a verdades que en el tiempo cotidiano no podrían entenderse. El sueño, como he intentado subrayar, es pues, un tópico barroco, ¿no? Que se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. Y desde mi punto de vista es un tópico moderno. ¿En qué sentido, ¿no? Es un tópico moderno? En el sueño encontramos la duda, pero encontramos podríamos decir, triple duda, ¿no? Una duda que se manifiesta en 3 niveles diferentes. El primer nivel en que se manifiesta la duda es en la interpretación del proyecto divino.
Y eso marca, desde mi punto de vista, un paso importante de Renacimiento al Barroco. No se cuestiona la existencia de un proyecto divino, se caracteriza el hecho de que ese proyecto no es inmediatamente visible. El hombre ya no comprende el proyecto simplemente a través de la lectura del mundo o del análisis de cómo se manifiestan los humores de su cuerpo, necesita de un elemento mediador. Y la experiencia onírica es, en ese sentido, una experiencia mediadora. Hay verdades, y eso lo encontramos manifestado de forma explícita en el Teatro de Calderón, que solo pueden ser entendidas a través de los sueños. En el auto, Sueños hay que verdad son, hay dos personajes que lo manifiestan de forma explícita, que lo dicen de forma explícita, y son el sueño y la castidad. El sueño le dice al copero, al panadero, dormid, dormid, no solo al descanso atentos, pero atentos a ver qué es lo que quiere en vuestras sombras revelar el cielo. Y la castidad lo explica muy bien, dice, y pues lo caduco no puede comprender lo eterno, y es necesario que para venir en conocimiento suyo haya un medio visible que en corto caudal nuestro, del concepto imaginado, pase a práctico concepto. Es como si en la suspensión temporal del sueño los mortales pudieran entender verdades inmortales, ¿no? Que no les son accesibles en la vida cotidiana. Ese es un primer nivel de la duda. El segundo nivel de la duda es un nivel que podríamos definir filosófico epistemológico. Y en ese sentido, el poema de Sor Juana es un ejemplo muy evidente, ¿no? El alma intuye el mundo de forma unitaria, pero lo razona de forma fragmentada. Todos los métodos de conocimiento fracasan y el alma que despierta al final del poema es un alma consciente de la necesidad de buscar nuevas vías, nuevos métodos, ¿no? Es un alma desengañada, ¿no? Es un alma barroca y moderna. Y el último nivel es un nivel de la duda también ético, y ese es un aspecto que se conecta muy bien con lo que se ha visto también en el caso de Baltasar Gracián. ¿Cómo obrar? ¿No? Esa es una duda que está muy presente en la vida de sueño de Calderón de la Barca. ¿Cómo obrar bien sin saber si lo que estamos viviendo es realidad o ficción? Si es sueño o vigilia, es decir, las dudas epistemológicas se traducen también en una duda sobre cómo obrar en el mundo. Bueno, frente a este triple nivel de duda, ¿no? Barroca y moderna, Segismundo concluía que tal vez sea la experiencia onírica el único punto de referencia posible, ¿no? Lo único que junto a la muerte acomuna a todos los hombres. De lo único de lo que podemos estar seguros es de que soñamos. Y terminaba diciendo lo siguiente: no me despiertes si duermo, y si es verdad, no me duermas, mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuera verdad, por serlo, si no, por ganar amigos para cuando despertemos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elena, por esta excelente ponencia. Bueno, muy, muy importante para nuestro tema, ¿no? Y bueno, más como lo planteas, ¿no? El sueño como duda y como una estructura, ¿no? Desde el cual, pues, el sujeto, tú dices moderno, pero también barroco, digamos, se relaciona con la realidad, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, cualquier pregunta, tanto a Gema como a Elena, pues ya las pueden ir anotando en YouTube. Sería muy importante para que ya las tuviéramos en su momento, ¿no? Bueno, quisiera darle ahora la palabra a Juan González, un buen amigo mío, muy joven. Me gustaría decir unas pequeñas palabras sobre él. Es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es egresado de la Maestría en Filosofía de la Religión en la misma institución, es miembro del Seminario de Investigación, Religiosidad y Cultura y del proyecto PAPIT, Barroco y Humanismo. Bueno, a él le debemos muchos de los carteles que tenemos, ¿no? Entonces, todos, ¿no? Entonces, es alguien de que todos sabemos de su trabajo, ¿no? O sea, siempre está ahí, es casi a veces el corazón de todo, ¿no?
Su presencia en la conformación de la nación mexicana, bueno, lo que decía, ¿no? Ambos seminarios de la Facultad de Filosofía y Letras. Su investigación se ha enfocado en el estudio de la hermenéutica, la antropología filosófica y la fenomenología de la religión, siendo estudioso de las obras de Mircea Eliade y Paul Ricoeur. Y bueno, con mucha alegría le doy la palabra al maestro Juan González. Pues muchas gracias por tus palabras, Luis. La verdad es que calientan el corazón. Pues bueno, la intervención que haré el día de hoy y que les compartiré ahora mismo tiene que ver con una inquietud personal justamente a consecuencia de, pues no el desarrollo como sí de la gestación del proyecto de humanismo y barroco. Un poco lo que veremos ahora, a continuación será la explicación del título de mi trabajo y de esta exposición, que es cómo entender el barroco, ¿no? o el primero como un concepto y luego como una aproximación al espíritu de una época. Y para comenzar, me gustaría hablar a manera de introducción qué estoy entendiendo por espíritu. Me basaré en esta cita que ustedes tienen ahora en pantalla, ¿no? Del estudio del alumno de Max Weber, Fritz Ringer, ¿no? Sobre, bueno, él habla del ocaso de los mandarines alemanes, pero me funciona justamente para entender este término. Me voy a permitir leerlo. La palabra alemana Geist, que tendría que utilizarse en esta conexión, no solo significa mente, sino también espíritu o alma. En las obras formales de algunos idealistas, ¿no? Geist representaba el pensamiento colectivo de la humanidad y, a veces, incluso una conciencia trascendental que garantizaba la correspondencia, de apariencia y realidad. Estas concepciones, junto con frases que identificaban al ser con ser en conciencia, estaban destinadas a engendrar imágenes teleológicas más populares del Geist que abarca o creaba o se realizaba a sí mismo en el mundo. Entonces, un poco la idea que quiero recuperar de esta cita de Ringer respecto al contexto alemán, pero que a nosotros nos funcionará, como veremos a continuación, será que el término de espíritu nos sirve para explicar el reconocimiento de sí mismo de la humanidad, ¿no? Mediante las diversas expresiones culturales, ya sean artísticas, religiosas, pero también podemos agregar psicológicas, tecnológicas, científicas, etcétera, 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 ¿no? En este sentido, ¿no? Podríamos acotar también un poco la expresión de espíritu como, por un lado, la expresión espiritual a partir de una idea de pueblo, ¿no? Como se piensa sobre todo en el romanticismo alemán, ¿no? Y en los herederos o en los pensadores herederos de esta tradición. Un poco siguiendo esta idea, ¿no? También se puede entender el espíritu como una individualidad histórica, y esta idea de Geist, ¿no? La retomo particularmente de la tesis que dice Max Weber respecto al espíritu del capitalismo, ¿no? En este sentido, el capitalismo se va a entender como una individualidad histórica, ¿no? Una tercera, que me parece muy cercana al pensamiento alemán, pero esta más bien va a ser engendrada en el pensamiento español, será entender el espíritu como el sentimiento de una época, ¿no? En este sentido, el barroco podría entenderse como el sentimiento de una época, ¿no? Y como ven ustedes en pantalla, recuperé, ¿no? Un poco para afianzar esta última idea, una parte de la crítica del juicio de Kant, ¿no? Él a lo largo de todo ese tratado va a hablar del espíritu
Y lo va a hablar justamente en varias versiones, ¿no? En varias modalidades, como un poco nos lo sugiere Ringer. Pero esta me parece muy interesante y nos va a servir como un elemento hermenéutico para aproximarnos al barroco. En este sentido, dice Kant, el espíritu, el principio vivificante del ánimo, pero aquello mediante lo cual ese principio aviva el alma, la materia empleada al efecto, es lo que pone idóneamente las energías espirituales en vibración, es decir, en un juego que se sostiene por sí mismo y que a su vez robustece las energías que requiere, ¿no? Si nos damos cuenta un poco, lo que nos está sugiriendo aquí Kant es esta idea de reconocimiento, ¿no? Toda materia espiritual, por decirlo de algún modo, será aquella en la cual el hombre se va a reconocer a sí mismo, no como sujeto individual, sino también como parte de un compendio político y social. Entonces, ¿no? Una vez hecho esta acotación respecto al espíritu, me centraré a hablar justamente la idea de barroco. Y para ello me gustaría hacer también una acotación, la cual recupero, ¿no? De el ya citado texto de José Antonio Maravall sobre la cultura del barroco. Y dice lo siguiente, ¿no? Por un lado, ¿no? Él habla de muchas, ¿no? Yo solamente voy a recuperar algunas, ¿no? Como para dar panorama, ¿no? Va a decir, ¿no? En primer lugar, que Lewis Mumford, ¿no? Señala la tesis del barroco como el culmen de un proceso que comienza en el Renacimiento, imponiendo una mentalidad que provenía de la forma mecanicista de la física y que imperaba en el despotismo político y en el mercantilismo económico, ¿no? Aquí más bien un poco lo que se sugiere es que es la forma lógico-matemática la que está, ¿no? Y que de alguna manera tiene su antecedente en el Renacimiento. Por otro lado, ¿no? El caso de los alemanes como Heinrich Wölfling, Alois Richt o Werner Weissbach han vinculado los aspectos formales del barroco con las circunstancias históricas concretas, tales como la contrarreforma de la Iglesia, el fortalecimiento de la autoridad papal y la expansión de la Compañía de Jesús, ampliando así la lectura tradicional del barroco como un estilo artístico a otras formas menos exploradas en su época, estamos hablando de finales del 19, como lo fue la literatura o la teología, ¿no? También, ¿no? Por otro lado, está la interpretación de Helmut Hatzfeld, que une el barroco a partir de una fuente común italiana, a saber, el seguimiento de un ideal grecolatino, ¿no? Y sobre todo a partir de la lectura de la poética de Aristóteles, dando como resultado una especie de italianización de los pueblos aledaños, particularmente Alemania, España y ya más tardíamente Francia, ¿no? Está también otra lectura, que es la de René Bellec, ¿no? La cual sugiere que existió una influencia cultural de los países mediterráneos hacia la Europa del Norte, ¿no? Lecturas, ¿no? Que a su vez sitúan al barroco más allá de un mero estilo artístico y que hablan más bien de una gestación de sentidos que darán vida a diversas formas de modernidades, las cuales bien pueden verse panorámicamente dentro del concepto de una cultura del barroco, ¿no? Todas estas lecturas son resumidas en el texto de Maravall, ¿no? Un poco también para ir cimentando, ¿no? Qué vamos a entender, ¿no? Como barroco, ¿no? Lo podemos encontrar en esta cita que yo recupero justamente de su estudio, ¿no? Ahí en pantalla tenemos justamente una foto de Maravall, ¿no? Él va a decir lo siguiente: no se puede abstraer el barroco como un periodo de arte, ni siquiera de la historia de las ideas. Afecta y pertenece al ámbito total de la historia social
y todo estudio de la materia, aunque se especifique muy legítimamente en los límites de uno u otro sector, han de desenvolverse proyectándose en toda la esfera de la cultura. Así pues, decir barroco artístico quiere decir cultura barroca contemplada en su sistema desde el punto de vista del arte, ¿no? Es un poco lo que nos sugiere este autor. Entonces, ya hablamos que es una época, ¿no? Sugiere, ¿no?, en este mismo texto, que la extensión del periodo barroco serán los últimos años del reinado de Felipe II hasta los finales, ¿no?, o hasta el final del reinado de Carlos II, ¿no? Más o menos son esas fechas que ustedes tienen en pantalla. La localidad, ¿no?, que esto es como su propuesta, ¿no?, un poco el doctor Velasco nos la mencionaba el día de ayer, es que él revisa la peculiaridad de España, ¿no? Aunque también sugiere, ¿no?, que hay otras expresiones barrocas en el resto del continente europeo, ¿no? Ante esta idea, me gustaría hacer un breve paréntesis. Lo que menciona es de que a pesar de que estas sean ciertas coordenadas que nos ayudan a comprender el periodo del barroco, no tenemos que ser tan literales respecto a esta idea, ¿no? Sino que, como bien nos lo dicen otros autores, un proceso histórico a veces puede empezar siglos antes, ¿no? Por ejemplo, uno de los que mencioné, ¿no?, el que mencionaba que a partir de un proceso que inició en el Renacimiento, tendría más bien su clímax en el periodo barroco, ¿no? Esa es una interpretación que podemos tener, ¿no? O incluso, ¿no?, hay posturas como la de Fernando Rodríguez de la Flor, que sugieren que más bien el periodo barroco se ha prolongado, ¿no?, incluso hasta nuestros días, ¿no? Él lo ve a partir de las expresiones artísticas, ¿no? Otro que también estoy pensando ahora podría ser Bolívar Echeverría con su idea de etos barroco. ¿Qué cualidades entonces podemos encontrar, ¿no?, volviendo nuevamente a nuestra exposición, dentro del periodo barroco? Una de las que podemos será el sentimiento de crisis. El barroco se va a entender como un periodo que está viviendo una profunda crisis en muchos sentidos, ¿no?, política, social, religiosa, y justamente las enumeramos también en algunos puntos, ¿no? El primero hablará de la alteración de los valores y de la congruencia del comportamiento con respecto a estos, así como el conflicto ideológico entre el vasallaje de raigambre medieval con el patriotismo, sintomático de una transición moderna de la identificación política y social, ¿no? Si nos damos cuenta, en este primer punto, lo que está transformándose es el constructo social, ¿no? Y esto, claro, generará un sentimiento muy particular, ¿no?, que tiene que ver con el segundo punto. Si se aceptan tales valores, no siempre se llevan a cabo de manera homogénea en las sociedades. Por ello, el mantenimiento de la estabilidad en las ciudades, buscado en muchos casos por los regentes, no se va a cumplir satisfactoriamente, ¿no? Por los puntos anteriores, podríamos mencionar también que hay un desequilibrio manifiesto que no puede ocultarse, ¿no? Existen efectos, ¿no?, consecuencia de ello, de malestar generalizados en relación al encuadramiento de grupos que se sienten oprimidos o agobiados, ¿no? Entonces, si nos vamos dando cuenta, un fenómeno, ¿no?, de corte social y político empieza a afectar poco a poco el marcos más profundos, ¿no?, dimensiones más profundas dentro de la propia sociedad, ¿no?, las cuales poco a poco ir rompiéndose. Además de todo esto que ya dijimos, hubo transformaciones en las relaciones que ligaban a los individuos entre sí, ¿no? Con esto queríamos decir que no va a haber el trato, por ejemplo, entre siervo y señor,
de la misma manera que lo hubo, por ejemplo, en el siglo XIII, ¿no? Va a haber mucha movilidad social, ¿no? Por ejemplo, va a haber mucha migración entre reinos, e incluso va a haber gente que anteriormente era de la nobleza que solamente llegarán a otros lugares con su título nobiliario, pero sin ningún tipo de riqueza, ¿no? Esto también va a posibilitar la formación de ciertos grupos nuevos en la sociedad, consecuencia de la modificación de los grupos ya existentes, ¿no? Que era un poco lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Por todo ello, no va a ser casualidad la aparición de críticas que el malestar y susciten la presencia de tensiones entre grupos, ¿no? Que estallaban regularmente en revueltas y en sediciones. Otra cualidad, ¿no? Consecuencia de todo esto que ya dijimos, va a ser pensar que el mundo está enfermo y que depende de los hombres que éste sea sanado, ¿no? No es casualidad que a partir de finales del siglo XVI empiecen a haber muchos tratados de medicina y que incluso la jerga médica se utilice en otros ámbitos, como puede ser la política, ¿no? Todo ello va a ir abrevado, ¿no? Por un sentimiento el cual, ¿no? Le mostrará al hombre que él es el que gesta su camino, ¿no? Todo este conglomerado, ¿no? Pensar Maraval será el que posibilite la aparición de lo que ya nosotros denominamos como hombre moderno, ¿no? Y con ello, pues, todo el gran, bueno, el gran constructo, ¿no? Del cual ya han hablado mis otros compañeros y compañeras respecto a las expresiones del barroco, ¿no? En tanto los grabados, ¿no? En tanto concepciones científicas, ¿no? O también pensando, por ejemplo, ahorita en las lecturas de que el bien y el mal a veces se confunden, ¿no? Que ahorita vamos a ir a ello, ¿no? Otra cualidad, ¿no? que encontramos, ¿no? Al respecto es que la sociedad está llena de locura, ¿no? Hay una apariencia de desorden completamente, ¿no? El mundo está de cabeza, hay aparición y difusión a su vez, ¿no? De teatros, ¿no? Porque los teatros de alguna manera van a representar y van a interpretar esta situación como una forma cómica, ¿no? Yo la pongo entre comillas, porque de alguna manera se burlarán de ello, pero también de alguna manera expresarán también un sentir, ¿no? Y ese sentir también tiene que ver con la aparición de la melancolía como enfermedad o de un sentimiento de que el mundo está arruinado completamente, ¿no? Para ello, me voy a permitir leer dos citas, ¿no? La primera respecto a la melancolía, que es de Fernando Rodríguez de la Flor, ¿no? Él va a decir, definitivamente, el barroco hispano da razón estética, sobre todo del duelo y de la melancolía o tristeza de la vida, o mejor, como escribe San Pablo, tristeza del mundo, construyendo el corpus de sus figuraciones bajo el régimen indubitable de una idea de mundus senexit, o situándose ya muy lejos de este concepto de gozo y alegría cristiana que provenía de la primera fase del humanismo, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir es de que todo este optimismo que venía del Renacimiento, más bien en el barroco, ¿no? Será como una pequeña cruda, ¿no? Una resaca después de todo este éxtasis con respecto a la potencia humana, ¿no? La ruina, por su parte, dirá Maraval, cuando de una situación de espíritu favorablemente esperanzada se pasara a la contraria, cuando, en vez de poder contar con la continuidad de un movimiento de auge, apareciese ante las mentes el espectro de la ruina y caída de la monarquía, de la miseria y relajación de la sociedad, del desempleo y hambre de los individuos. El choque tenía que ser de una fuerza suficiente para que muchas cosas se viesen amenazadas y hubiera que acudir a montar sólidos puntales con los cuales mantener el orden tradicional, o por lo menos parte del orden tradicional imprescindible para el mantenimiento de los intereses propios de los grupos que seguían conservando el poder en sus manos, ¿no? Entonces,
Entonces, como conclusión, podemos decir, ¿no?, que el barroco, ¿no?, como concepto, se ha gestado dentro de los estudios del arte y se ha manejado de muchas maneras, ¿no?, de diversas, ¿no? Y un poco, digo, para poner de ejemplo, ¿no?, lo hemos visto a lo largo de las ponencias cada vez que hablamos de barroco, ¿no? Parece que nos están hablando de horizontes muy, muy diferentes, ¿no? Unos más radicales que otros, ¿no? Justamente, ¿no?, a partir de esta inquietud que tuve, ¿no?, la ampliación, ¿no?, o siguiendo a Maravall, considero que la ampliación del barroco como concepto de cultura es más propia, ¿no? Un poco viendo las generalidades, pero también enfocando en las particularidades de cada uno de los territorios, ¿no? No es lo mismo España, como lo va a ser el barroco en Francia, ¿no?, o el barroco en los Países Bajos o en Alemania, ¿no? Por esto mismo, ¿no?, decimos que afectó al continente europeo, ¿no?, lo permeó, ¿no?, prácticamente, aunque pensamos, ¿no?, al igual que Maravall, que la situación hispana es como un paradigma, ¿no?, es el clímax, ¿no?, o el punto regente, ¿no?, que nos ayuda un poco a entender, ¿no? Incluso dentro del arte también se ha pensado, ¿no?, que el barroco es casi representación de la cultura hispana en esta época. También hablamos, ¿no?, que hay que habla de un periodo de crisis, ¿no?, este concepto del barroco, ¿no?, como incertidumbre social, ¿no?, la sociedad está llena de locura, ¿no?, y también hablamos como tema tópico, el de la melancolía, la ruina, ¿no? También mencionaremos, ¿no?, ya para ir concluyendo, que el concepto de cultura, ¿no?, del barroco, va en pos de una comprensión espiritual de una época, ¿no? Y en este sentido vamos a pensarlo en cómo un elemento hermenéutico que nos posibilite aproximarnos a un sentir, ¿no?, a un pathos, ¿no? En este sentido, ¿no?, al ver este gran panorama, lo que diremos al respecto es que hay una serie de contradicciones en esta época y por eso es que lo vuelven tan complicado, ¿no? Por un lado, hay un imperante gloria divina, ¿no?, que está del lado de la contrarreforma, pero por otro lado hay una expresión de crisis profunda en el resto de la población, ¿no?, y que cimentó, ¿no?, conflictuó al mundo europeo, ¿no? Para terminar, solamente les dejaré estas dos imágenes, ¿no? Por un lado, del nombre de Jesús, ¿no?, que está en una iglesia de la Compañía en Italia, y por otro lado, una alegoría de la vanidad, ¿no?, justamente como el contraste de estos dos sentires, ¿no?, que a pesar que están hablando de temas divinos, son dos apropiaciones completamente diferentes. Con eso terminaría. Disculpen si me tomo un poco más de tiempo y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Juan. Una excelente ponencia. Te agradecemos la síntesis que nos has presentado sobre el barroco, sobre estas características que desde luego nos ofrece herramientas junto con la ponencia de Elena y de Gema, ¿no?, para comprender el barroco y toda la estructura, ¿no? Sí. Bueno, sin más voy a presentar a Laura Soto. Un momento. Sí. Laura Soto es doctora en filosofía por la UNAM con la tesis Estructura de las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez. Ha realizado estancias de investigación sobre temas dedicados a la filosofía medieval y a la Escuela de Salamanca en la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Actualmente es profesora en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha laborado en el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, desde luego ha participado en muchísimos congresos, ha leído muchas ponencias, tiene muchos trabajos escritos, ¿no? Por ejemplo, Poema Heroico de Diego Abad, Metafísica y Teología, Luis de Molina y Santo Tomás de Aquino, Frente a la Ciencia de Dios. Y bueno, nada más me gustaría comentar que es coordinadora del Seminario de Filosofía Medieval en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y co-coordinador del Seminario Reflexiones Filosóficas México-España. También es miembro de la Asociación Filosófica de México. Y bueno, y es para mí un orgullo, un placer, pues presentarles a la doctora Laura Soto, que es muy, muy, muy buena.
Y bueno, sin más, le doy la palabra. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos ustedes por abrirme un espacio. Y muchas gracias sobre todo a la doctora Julieta Lizaola, a todo el equipo del proyecto que abre estos espacios y esta posibilidad también de analizar y de abrir nuevas líneas de investigación. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Muy bien. En esta ocasión voy a presentarles un avance sobre uno de los trabajos que he realizado últimamente, que es sobre la monumenta mexicana y los planes de estudio. Gracias también a los ponentes, a Gema, a Juan, a Elena, por la aclaración de los conceptos de barroco, que vamos a ver aplicados, en este caso, en la educación, en los planes de estudios y en el proyecto educativo de los jesuitas en la Nueva España, y que se unifica en ese sentido también con un proyecto educativo que está surgiendo ya desde España y que podemos incluso visualizar también en la obra filosófica de Francisco Suárez. Bien, voy a iniciar. La Monumenta Mexicana es una compilación de documentos en donde se describe el proyecto misionero y educativo de la Compañía de Jesús. En el siguiente trabajo expondremos y analizaremos esta obra a partir de las principales referencias sobre los cursos de filosofía que se gestan desde 1570 en la Nueva España y que se presentan también en la Monumenta Pedagógica en el caso de los planes de estudio de Europa. La Monumenta Mexicana está contenida en los documentos Nova Hispania, ordenados y recuperados en Roma en la Monumenta Histórica, aunque muchos de estos documentos se encontraban ya en el Archivo General de Indias a modo de crónicas, cartas, relaciones u ordenanzas. La Monumenta Histórica contiene la Monumenta Pedagógica, compendio sobre los orígenes de la Compañía de Jesús, sus colegios y planes de estudio en el siglo XVI, así como también los volúmenes de Monumenta Misionera, donde hay un volumen dedicado a dicha obra. La obra es primordial para comprender el desarrollo de los colegios y los planes de estudio de filosofía que seguían los ordenados jesuitas en acompañamiento curricular de la Real y Pontificia Universidad de México. Para los jesuitas, la educación no fue una actividad aislada, sino complementaria a las misiones y a la evangelización. El proyecto de conversión se unificaba con un proyecto educativo para los naturales y habitantes de este territorio. La Monumenta es un gran ejemplo de la organización política, social y educativa que emprende la orden en la formación de los hijos de españoles y naturales, una empresa que vale la pena analizar desde el punto de vista de la Monumenta Pedagógica, que en Europa emprendía un proyecto educativo que buscaba unificarse con el proyecto evangelizador de la Nueva España. Una de las primeras cartas de la Monumenta, Civitas Mexicana, atestigua la importancia de la Compañía de Jesús en México, partícipe del proyecto de evangelización en las repúblicas de indios. Dice esta carta: las noticias por relaciones ciertas de España que tenemos de los gloriosos empleos en bien y provecho de las repúblicas que la Santa Compañía de Jesús tiene y en que se ejercita en todos los reinos de la cristiandad y de las innumerables almas de gentiles que en la India, Japón y Brasil han convertido los de ella en los pocos años a los que lo envió Dios al mundo. Desde la llegada de la Compañía de Jesús a la Nueva España, el 28 de septiembre de 1572, los jesuitas instauraron una ideología basada en la educación contemplativa, las artes liberales y la conversión de los infieles. La finalidad de educar a los novicios interesados en la orden se conjugó con la instrucción de los hijos de criollos, españoles e indios, donde se aprendía no solo el latín clásico, sino también las lenguas de los naturales de América. Anexos al Colegio Capitalino se inauguraron desde el siglo XVI el de San Miguel, San Bernardo y San Gregorio, el de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guadalajara para el siglo XVII. La creación del Colegio de México sirvió para proveer de estudios universitarios tanto a jesuitas como a novohispanos,
pues se trató de un colegio en el que se podían graduar de estudios universitarios apoyados por la universidad recientemente creada. El plan de estudio de los jesuitas es muy claro: dedicarse al estudio de la latinidad, traducción y aprendizaje de las lenguas para posteriormente dirigir el trabajo hacia el estudio de la filosofía y la teología. El padre general de la compañía, Everardo Mercuriano, apostó por los mejores profesores de latinidad de Portugal, Andalucía, Toledo y Castilla para promover el estudio de las letras clásicas en el Colegio de la Nueva España. Es decir, vemos una importancia de estos profesores de Salamanca, de Portugal, que se dirigen a la Nueva España a emprender este proyecto educativo. En el caso de la filosofía, los cursos de filosofía y los planes de estudio los encontramos en la Monumenta Pedagógica, que nos ayuda en ese sentido a centrar la relación entre el desarrollo de los planes de estudio en Europa, especialmente en la Universidad de Salamanca, y su relación con los planes de estudio y el proyecto educativo en la Nueva España. La Monumenta da cuenta de la importancia del proyecto educativo de los jesuitas. Para 1587, más de 300 estudiantes acudían a los colegios jesuitas, donde aprendían filosofía, gramática, retórica y lógica. Los documentos dan cuenta de la importancia de los cursos de arte o de filosofía que emprendían como antesala para la teología. Los cursos de filosofía duraban 3 años, mientras que los de teología 4 años. Los estudios estaban dedicados a 5 clases de gramática y retórica, 2 cursos de filosofía y 2 de teología escolástica para 1587. Los estudios eran complementados con la predicación y confesión de españoles y naturales. Para 1582, en el caso específico del Colegio de México, se contaban con 3 clases de gramática y 1 de retórica, mientras que el curso completo de filosofía se abría cada 2 años según se iniciara el curso lectivo, con una duración total de 3 años. La teología se brindaba en 2 cursos para ser complementada en la universidad. Los planes de estudio y la currícula que siguieron los colegios jesuitas en la Nueva España seguían las reformas educativas de los planes de estudio de los colegios en Europa, aunque en el caso específico de la Nueva España, la falta de documentos y profesores hizo que el proceso de la reforma educativa acentuara el adoctrinamiento de la fe y se secundara con la enseñanza de los cursos de arte. La obra donde podemos encontrar las reformas a los planes de estudio es la famosa Monumenta Pedagógica, la cual contiene las principales reformas a los planes de estudio de los colegios jesuitas, así como también instrucciones que debían seguir los colegiales en los cursos tanto en Europa como en América. Se trata de reformas a los planes de estudio en filosofía que encabezó la Compañía de Jesús y que fue nutriendo a las propias reformas pedagógicas de las universidades europeas. Las primeras reformas al plan de estudio que debían seguir las facultades de arte de los colegios jesuitas priorizaban las obras aristotélicas referentes a la lógica y la dialéctica. El tema de la predicación será de sumo interés en la currícula filosófica de los colegios, a grado tal de considerar estos temas como imprescindibles para los bachilleres. De modo general, se consideran 4 áreas de estudio en el curso de artes: lógica, con obras como sobre los predicamentos; filosofía natural, en las que se incluyen obras aristotélicas como física, sobre el cielo, sobre generación y corrupción y sobre los meteoros; finalmente, el área de metafísica y moral. Las reformas de Jerónimo Nadal, colaborador de Ignacio de Loyola, son de las más importantes sobre el plan de estudios abocado a la filosofía, pues desde 1548 a 1552 buscan un proyecto estructural para los cursos de arte, priorizando 4 campos de interés: la lógica, la filosofía natural, la metafísica y la ética, basada en el orden de lo que se consideraba en la época como los 4 temas relevantes de la obra aristotélica. Nadal ordena seguir la Suma de Domingo de Soto, el comentario de Francisco Toletur en su Introducción a la dialéctica de Aristóteles, así como la Isagoge de Porfirio, lecturas que en el curso serán igualmente imprescindibles. De la mano de estas obras se ordena el estudio de las matemáticas de Euclides y la cosmografía de Oroncio.
La reforma de Nadal seguirá a las reformas de 1547, en las que se ordena seguir la doctrina del estagirita para los cursos de arte. Así pues, leemos en la Monumenta Pedagógica una carta de 1547 a 1556, donde se ordena en la lógica y filosofía natural, y moral y metafísica, seguirse a la doctrina de Aristóteles. Y en las obras de artes liberales y en los comentarios, así de estos autores como los de la humanidad, téngase de lecto y nómbrese lo que deben ver los discípulos y también lo que deben más seguir en la doctrina que enseñan los maestros. Y el rector, en todo lo que ordena, procederá conforme a lo que en la compañía universal se juzga más conveniente, a gloria de Dios nuestro Señor. Bien, la finalidad de la reforma, apoyada por los miembros del claustro pedagógico de los colegios, consistió en encontrar en la filosofía, especial en la de Aristóteles, un eslabón previo a los estudios de teología, basados principalmente en el comentario de dominicos como Domingo de Soto, al indicar claramente Nadal que esa lectura sería la adecuada para los colegios, y admitía en constituciones posteriores como las de 1561 y 1562, las cuales ratificarán la obra de Domingo de Soto. Francisco de Toledo ordena en 1561 leer la metafísica, apoyándose de las cuestiones sobre los libros de Aristóteles de Soncinas. Siguiendo el corpus aristotélico, el teólogo jesuita Juan de Mariana, en su De Distributione Materiae Indocenda Filosofía de 1561 a 1562, insiste en afirmar que, y cito, los posteriores se lea todo el texto y fuera de los dubios, parece sería bien tratar todas las cuestiones que trató Soto al modo que mejor supiese el maestro. Cierro la cita. Domingo de Soto, Rodolfo Agrícola o Francisco Titelmas son propuestos para temas de lógica, mientras que la lectura de Santo Tomás de Aquino para leer problemas de la obra aristotélica como los libros de Sobre la Interpretación. Tomemos en cuenta que la lógica se entenderá en el sentido de arte o ciencia que se aboca al análisis de la predicación y en ese sentido a la definición y división de entidades de razón. Mariana aboga por la lectura de la metafísica a partir del proemio del libro 6 y 7, así como el comentario de Soncinas a la cuestión de los libros de la física de Aristóteles. De Llavelo se tomaba el comentario a los libros posteriores de Aristóteles, mientras que para tópicos recomiendan el comentario de Rodolfo Agrícola en su De Inventione Dialectica, libro 3. Francisco Titelmas se recomienda De Consideratione Dialectica, el libro 6 de las obras de Aristóteles. Jerónimo Torres, en la misma fecha, organiza la lectura de los temas principales de la metafísica, postulando que el libro 1 debe ser leído como un proemio. Del libro 2 recomienda atención a temas como sobre el intelecto, pues inteligir sustancias abstractas, seguido de Dios como causa eficiente de la totalidad de las cosas, serían los temas principales. Torres recomienda omitir la lectura del libro 3, así como el capítulo 2 del libro 5 de la metafísica, contenido este tema en la física, mientras que el libro 4 ordena de él leer temas como la analogía, el concepto de ente, seguido del libro 5, en especial el principio de individuación. Del libro 6 recomienda discutir la división de las causas, del libro 7 la cuestión de los universales, mientras que del libro 8 al libro 10 detenerse en alguna cuestión según se considerara relevante. En general, para las reformas, el comentario de Soto y de Laquinate son las obras mejor aceptadas en este proyecto pedagógico, no solo para leer temas propios de la lógica aristotélica, sino también para leer la propia metafísica, según el preámbulo que representa para la época la guía del comentario a libros posteriores de Domingo de Soto. Así atestigua también la organización de Benedicto Pereira de Roma en 1562 de 1561 a 1562, quien ordena leer la metafísica aristotélica a partir del libro 4, ya que los libros anteriores son considerados, desde su perspectiva, de poca utilidad. Los estatutos antes señalados dan cuenta de la organización de los planes de estudio y en especial la orientación que la metafísica aristotélica asumió.
Los planes de estudio en filosofía son organizados a partir de una lectura predominante de la lógica aristotélica, un tema que estará bastante bien proyectado y a partir del cual la metafísica será también interpretada. Y lo cual es bastante interesante porque hacia el siglo XVII vamos a ver que finalmente ese proyecto educativo que inicia en la Nueva España, trayendo consigo toda la transformación de la propia lectura de las obras de Aristóteles, que ya estaba surgiendo en universidades como Salamanca, la Universidad de Coimbra. Bueno, vamos a ver finalmente que este proyecto se va a instaurar en la Nueva España hacia el siglo XVII. En el caso del siglo XVI, cuando llega la Compañía de Jesús, vemos que esta transformación ya busca implementarse en sus inicios. Si bien no hay una homogenización de la lectura de la metafísica o de la lógica aristotélica en el caso de las universidades en Europa, sí encontramos que para el siglo XVI la obra de los jesuitas va a ser primordial, ¿no? Especialmente la lectura de Francisco Suárez. Y aquí, bueno, un trabajo muy importante es el del doctor Curi Camacho, quien se ha dedicado también a investigar la influencia de la orden jesuita hacia el siglo XVII. Quiero finalizar este último punto de la exposición mostrando también cómo fue implementado en sus inicios este proyecto educativo en el caso de la Nueva España. Y simplemente mencionar que en el caso de la Nueva España, la organización de los colegios se acentuó, o sea, tanto con el proyecto educativo que ya vemos en los planes de estudio de las facultades de arte, en la Facultad de Filosofía en Europa, pero también que vemos implementado aquí en la Nueva España a partir de una fusión de este proyecto educativo con el proyecto de evangelización, ¿no? Lo que se buscaba tanto de los naturales como de los hijos de esos indios y de los propios criollos o españoles que llegaron a la Nueva España, era finalmente sintetizar ese proyecto educativo que estaba surgiendo en España, sintetizarlo con el proyecto evangelizador, de tal modo que veremos impulsada la filosofía en un plan evangelizador, ¿no? Que finalmente encontramos en la Monumenta Mexicana, a la cual hacíamos referencia al inicio de la sesión. Simplemente mostrar, y con esto quiero acabar, que en el caso de la Monumenta Mexicana vamos a encontrar una visión dualista, una visión contradictoria sobre el papel del natural y la posibilidad de que el natural aprenda esa filosofía que se está gestando en la transformación de los planes de estudio en Europa. Habrán algunas cartas, encontraremos algunas cartas dentro de la Monumenta Mexicana donde se muestra a los indios como incapaces de recibir la filosofía, pero encontraremos también otras cartas donde finalmente el natural va a ser evidenciado como aquel que puede aprender filosofía y que de hecho digamos, pues se buscará en ese sentido una transformación de la educación. Simplemente para acabar, quiero terminar con esta cita que se encuentra en la Monumenta Mexicana, en el volumen 2. En el acta de la Congregación de la Nueva España, de la Compañía de Jesús, se evidencia la intención de dedicar colegios propios para el natural, para el servicio de nuestro Señor y de su Majestad y acrecentamiento de la Santa Fe Católica, dice esta carta, convenirse a colegios de niños indios de buena índole y capacidad, los cuales sean enseñados a leer y escribir de estos los más hábiles, pues que puedan aprender medicina, pues han perdido su Majestad más de 800,000 ánimas de esta peste. Por lo tanto, que la compañía quiere hacer estos colegios de estos niños y se aplique a este humilde oficio de los de criar. En cuanto a la universidad, que los estudios de gramática y filosofía, es decir, los de arte, que nosotros tenemos sean parte de la universidad y gocen de todos los privilegios. Lo que vamos a ver finalmente instaurado en este proyecto evangelizador y educativo hacia finales del siglo XVI y principios del siglo XVII en la Nueva España es la introducción de esta transformación de la filosofía a partir de las obras de Aristóteles, especialmente con una visión
tanto de lógica como también de metafísica. Una labor que finalmente estará encarada también por parte de la filosofía de Francisco Suárez y que vamos a ver implementada esa filosofía suareciana finalmente hacia el siglo XVII en la Nueva España. Pues muchas gracias, es todo. Les agradezco mucho su atención y hasta aquí acaba mi presentación.